El tema al cual vamos a hablar el día de hoy vamos a seguir hablando de los frutos del matrimonio en relación a crecer. Ya hablamos de abundar, vamos a hacer un breve resumen porque el día de hoy quiero terminar el tema de una vez, amén, de lo que es crecer, para que el Señor nos lo permite, la siguiente semana empezar a hablar de que dentro de ese fructificar del matrimonio, el matrimonio tiene que ser fértil, amén. Entonces dice la Biblia acá, Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, amén. Y los bendijo Dios y les dijo, esto es lo que estamos hablando, la palabrita que estamos hablando, fructificad y multiplicad. Vamos a dejarlo solo ahí, mis amados hermanos, ahí en la pantalla está todo, pero si me pongo a leerlo todo voy a perder algo de tiempo, amén. Les hablé, ¿verdad? Recuérdense que esto ya lo hemos mencionado, de que la palabra fructificar, ahí en la pantalla aparecen 8 significados nada más que escogí, porque tiene muchos más. Cuando un matrimonio entonces está fructificando, mis amados hermanos, aumenta. Ya hablamos de qué es aumentar, todavía estamos en que cuando un matrimonio fructifica, crece, amén. Hoy primeramente Dios terminamos de hablar ese número 2, para, si el Señor nos lo permite, la siguiente semana empezar a hablar de que cuando un matrimonio fructifica, es fértil, amén. La fertilidad, mis amados hermanos, es algo, y es que la vida o la gente lamentablemente a veces es tan contradictoria, porque hay personas, mis amados hermanos, que físicamente son fértiles y menosprecian su fertilidad. No sé si ustedes habrán escuchado algunas protestas, sobre todo en países de Sudamérica se dio un poco más, de mujeres que salieron, mis amados hermanos, con su pecho descubierto y ellas gritaban así al aire libre diciendo: saquen sus rosarios de nuestros ovarios, decían. Estaban protestando a favor del aborto y en contra de todos aquellos que son pro vida, sobre todo en contra de la iglesia, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ellas dicen, ¿verdad?, que como es su cuerpo, pueden hacer con su cuerpo lo que ellas quieran. Y si ellas quieren abortar, ¿quién les puede decir algo? Te les digo esto, ¿por qué? Porque lamentablemente la fertilidad, mis amados hermanos, por mucha gente es como cualquier cosa. Y hay otras personas, ahorita estoy hablando en lo físico, ¿verdad?, que darían, mis amados hermanos, cualquier cosa, amén, por ser fértiles y poder tener hijos y poder dar a luz, amén. Pero otros, yo conozco, mis amados hermanos, gente que se casaron y en el proceso, pues después de que uno se casa, pues uno quiere tener hijos, ¿verdad? Amén, pero no pudieron. ¿Y qué pasó? Se separaron y cada quien buscó pareja, ¿verdad? Y resulta que la muchacha resultó embarazada. Pues ¿en dónde estaba el problema? ¿Sí me di a entender o no? Conocí una pareja que querían tener hijos, no podían tener hijos, se separaron. Y se separaron, cada quien buscó pareja y la muchacha resultó embarazada. ¿Verdad que está claro? Amén. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, que la fertilidad es algo tan importante, aunque no voy a hablar de esto, pero ya lo estoy mencionando, de que lleva a muchos matrimonios a separarse. ¿Por qué? Porque si no hay fertilidad, algo definitivamente hablando no está bien. Pero bueno, yo ya no voy a leer todo eso porque eso ya lo hemos mencionado, además ahí está en la pantalla. Y voy a avanzar, mis amados hermanos, esto ya lo explicamos, ¿verdad? Es que cuando la Biblia habla de que se tiene que crecer en cuerpo, en mente, en honor y en condición. Recuérdense que todo esto es crecimiento dentro del matrimonio. Y ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que escudriñar nuestro matrimonio. O sea, el matrimonio no se trata, mis amados hermanos, de convivir con una persona nada más, y como muchos pastores lo dicen, ¿verdad?, hasta que la muerte los separe. Está bien, físicamente pues la muerte lo puede separar a uno. La Biblia muestra que pueden haber personas o matrimonios o familias que continúen siéndolo aún después de la muerte, pero la Biblia también muestra que, por ejemplo, cuando habla de las personas que enviudan,
de que según la ley, la persona que queda viva estaba atada, mientras que el que se murió pues estaba vivo. Así lo dice la Biblia, o sea, la Biblia da para todo, por así decirlo, ¿verdad? Y que si alguien pues muere, el otro está libre de poder casarse si así lo desea, ¿verdad? Si no, pues ya el Señor tratará con cada corazón. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque dentro de nuestros matrimonios no se trata nada más de vivir o convivir o sobrevivir, amén, a la persona que escogimos o a la persona que el Señor nos dio, y bueno, ni modo, hasta que la muerte nos separe. No, sino se trata de escudriñar el matrimonio, mis amados hermanos. Y yo no sé si nos pasa, les pasa, pero que conforme uno va viviendo, conviviendo, a veces, porque así pasa también en la mayoría de matrimonios, sobreviviendo, pero uno se va conociendo. Llega un punto en el que ya no hace falta que él o ella me diga nada, porque yo ya sé que está enojado, está enojada, está contenta, está contento. Yo ya sé que algo tiene, no hay necesidad de que me diga, porque yo logro a veces hasta percibir. No sé si alguna vez como matrimonios les pasó o les ha pasado de que el cónyuge está experimentando algo, sea algo bueno, algo negativo, pero uno lo siente. A mí me ha pasado que a veces tal vez algo aconteció con mi esposa, y cuando ella mira qué pasó, porque yo lo sentí. Y tal vez no es algo delicado, ¿verdad? Pero sí se logra percibir, porque se va cumpliendo lo que escrito está, que dejamos de ser dos y pasamos a ser una sola carne. Algún día dentro de estos temas les voy a explicar con la ayuda del Señor qué significa esa palabra. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. Es un tema muy importantísimo, mis amados hermanos, y esa es la razón por la cual muchas veces dentro del matrimonio no se logra estabilizar, no digamos yo como persona individual dentro del matrimonio, sino el matrimonio. ¿Por qué? Porque vivimos como dos personas, pero divididas. Lo mío es mío, como soy varón, lo de ella es de ella, y entre nosotros algún vínculo no hay. Si yo quiero algo, pues lo compro; si ella quiere algo, lo compro, y así. Eso no puede ser un matrimonio, mis amados hermanos, sino todo tiene que ser con una misma visión. Amén. Tenemos que tener claro en realidad y saber absolutamente todo, mis amados hermanos, uno del otro. ¿Por qué? Porque miren, la Biblia habla, si me hacen favor de traerme un poquito de agua, mis amados hermanos, amén, los voy a agradecer mucho, gracias. La Biblia habla, mis amados hermanos, aquí yo creo que la copa está allá, gracias, de una mujer, perdón, de que dice que su esposo era un profeta. Miren qué tremendo, el esposo era un profeta, pero dice que se murió. Ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, de que nuestro cónyuge en este cuerpo no va a estar con nosotros para siempre. Amén. Muchas gracias. O en algún momento, tal vez el que vaya a faltar sea yo. Gracias. Ok, pero el asunto es, miren ustedes, que yo se los voy a decir, yo sé que ustedes lo saben, pero quiero que me respondan. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero quiero poner este ejemplo bíblico para que ustedes y yo lo analicemos dentro del matrimonio, para ver si mi matrimonio está creciendo o necesita crecer. ¿Qué hubiéramos hecho? Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero es el ejemplo bíblico de que a esta mujer el esposo se le murió. El esposo, repito, era un profeta, pero cuando el profeta se murió, llegaron los acreedores, que la Biblia muestra que el acreedor es una potestad, y llegaron a reclamarle a los hijos a esa mujer. ¿Por qué? Porque el profeta se murió, pero se murió endeudado. Y llegaron los acreedores, y la forma de pagar la deuda del profeta era llevándose a sus hijos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, decimos amén. Pero ¿qué hubiéramos hecho?
¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Que Dios nos libre no de la muerte, entiéndase, porque algún día pues vamos a tener que partir, ¿verdad? Pero que nos libre que el día que nos toque partir, en lugar de ser y de haber sido de bendición para nuestro matrimonio, dejemos deudas. Quizá, aquí hay algunos países en los que sí, por deuda hay prisión, pero espiritualmente hablando, esto sí es así. Cuando alguien tiene deudas, mis amados hermanos, una cosa es que yo tenga deudas, pero que las esté pagando. Pero otra cosa es que yo tenga deudas y me haga loco. Y que cuando me cobren, ¿y qué quiere que haga si no tengo dinero? ¿Sabe qué? No le voy a pagar. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa gente que se hacen los locos con sus deudas? Espiritualmente hablando, no van a poder prosperar. ¿Por qué? Porque sus almas están presas. ¿Por qué? Porque hay una potestad que va detrás de todo, que se llama el acreedor. Amén. Lo que la gente pueda tener, hasta que lo paguen. Pero lo primero de lo que va detrás, escuchen bien, de los frutos. Porque ¿qué vienen a representar o a ser los hijos en el matrimonio? Frutos, la misma Biblia lo muestra, el fruto del vientre, nuestros hijos. Entonces, mis amados hermanos, miren, es que a veces, que no sé, porque si digo esto, me voy a llevar de corbata a todos los cristianos. Pero es que a veces yo conozco gente, mis amados hermanos, casi como el rey injusto que hablábamos uno de estos días, que ni él lo dice, ni temo a Dios, ni temo a los hombres, pero le hizo justicia a aquella mujer. Entonces yo conozco gente que ni cristianos son, mis amados hermanos. No sé si esta frase la utilicen aquí en Costa Rica, pero allá en Guatemala se le llama buena paga. ¿A quién se le llama a alguien que es buena paga? A aquel que dice, mire, présteme y mañana le pago. ¿Y qué pasa mañana? Paga. ¿Pero a quién se le considera mala paga? Aquel que dice, mire, mañana le pago y llega mañana. Ni un mensajito, absolutamente nada. Y yo no sé ustedes si cuando prestan con la idea de que regalaron el dinero que prestaron. ¿Verdad que no? Uno presta con la idea de que si dijo tal fecha, pues que me lo pague, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Ok, entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque ¿qué pasaría? Repito, ¿qué hizo esa mujer? Y tuvo que llegar el profeta, mis amados hermanos, el profeta Eliseo, a hacer un milagro. Pagaron la deuda, amén. Pero ¿saben cómo se pagó la deuda? El profeta le dice a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? Pues ¿cómo se pagan las deudas, mis amados hermanos? Cuando uno está endeudado y no tiene para pagar, ¿cómo se pagan las deudas? La pregunta que el profeta le hizo fue, ¿qué tienes en tu casa? Tenía para que Exacto. ¿Qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice, nada más un poquito de aceite. Y con ese poquito de aceite pagó las deudas y dice la Biblia que le bastó para vivir por largos años. Ella y sus 2 hijos. Alguien decía por ahí, ¿cuál es el colmo de los colmos en relación a las deudas? Tener un iPhone X y estarlo pagando y no tener para meterle saldo. ¿Cuál es el colmo de los colmos? Decía por ahí. Andar con ropa cara, porque hay ropa de marca que es barata, ¿verdad? Pero ropa de marca cara y andar pagando bus. ¿Cuál es el colmo de los colmos? Andar en un carro último modelo y de verlo. Entonces, ¿para qué uno va a andar en un carro, mis amados hermanos, que debe? Mejor hacer ejercicio. Amén. Meterse a algo que uno sabe que tiene la capacidad y no meterse a deudas. Porque el día de mañana, ustedes y yo no somos eternos. Y ustedes y yo no tenemos ni siquiera el siguiente minuto comprado, no estamos seguros de que yo lo voy a vivir. Amén. Y si llegamos a faltar, espiritualmente hablando, por eso yo les decía uno de estos días, si ustedes se recuerdan, les hablaba acerca de la fiesta del jubileo.
de que ustedes y yo estamos apercibidos y sabemos que Cristo en cualquier momento puede venir. Amén. Pero no porque yo sepa que Cristo en cualquier momento va a venir, me voy a meter a comprar y a comprar y a comprar. Al final Cristo ya viene y me voy y no pago. La gente que haga eso se queda, mis amados. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con el fin de no pagar. Y eso es un robo. Ustedes y yo, si vamos a hacer algo bueno, mientras que Cristo no venga y tengamos vida, tenemos que vivir, mis amados hermanos, prosperar, progresar. Al final está escrito, ¿verdad?, que la prosperidad inicia cuando prospera nuestra alma, y tener una visión clara, pero nunca olvidarnos de que Cristo pronto viene y de que mi matrimonio tiene que crecer. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque me metí a hablar de esto porque un matrimonio que crece, mis amados hermanos, si el otro llegara a faltar, no es que el que se quede sea un superhombre o una supermujer, o que diga, no, a mí no me hace falta mi cónyuge, gracias a Dios se murió. Pero debería de saber cómo están las finanzas, la economía de la casa. ¿Para qué? Para poder solventar. Por ejemplo, mi esposa hace este pago, pero yo sé de dónde viene el pago. El día de mañana ella o él no está, pero yo sé de dónde proviene. Pero el día de mañana él o ella no está, ¿y qué voy a hacer? Yo no sé si ustedes conocerán a alguien, mis amados hermanos, sobre todo, esto no es machismo, que Dios me libre, pero sobre todo mujeres. Yo sí conozco mujeres que lamentablemente el esposo falleció y lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque ella no sabía los tejes y manejes del esposo, no sabía nada. Y como no sabía nada, le resultaron quitando la casa. Lo resultaron perdiendo todo, porque el hombre fue siempre el que él manejaba el dinero, y ella no sabía absolutamente nada de lo que el hombre hacía, falleció y lo perdió todo. Entonces, que Dios nos libre de que eso nos pase, ¿verdad? Porque al final ustedes y yo bendecimos a nuestro cónyuge, pero no dependemos de nuestro cónyuge, dependemos de Dios. Pero miren lo que le pasó a esa esposa de un profeta. Esposa de un profeta, y no sabía que su esposo estaba endeudado. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de esto es que cuando un matrimonio no crece, mis amados hermanos, las deudas se devoran los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? No solamente los hijos. Pudiera ser, adquirimos algo juntos y lo perdimos. Tenemos una visión, pero no hay provisión. Entonces ahí es donde ustedes y yo, por eso me metí a hablar de todo esto, porque ustedes y yo tenemos que escudriñar, mis amados hermanos, qué tanto hemos crecido, y que juntamente con ese crecimiento sepamos cuáles son nuestras capacidades, y acorde a nuestras capacidades actuar. Amén. Bueno, este punto, crecer en amor, ya lo mencionamos. Dice la Biblia, nada más lo voy a leer, en 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12, dice ahí: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Amén. Ya no lo voy a leer todo, ahí está en la pantalla todo, porque yo quiero terminar el tema del día de hoy, y para terminarlo tengo que explicarles pero primero solo les voy a leer esto. Esa palabra crecer en amor que dice acá significa que la porción sea mayor, que el matrimonio tiene que ser más excelente, y el matrimonio tiene que ser más grande que, podemos resumirlo, que cualquier cosa. Amén. Y aquí es donde vamos a empezar el día de hoy. Tengo bastante tiempo, 40 minutos tengo, para poder desarrollar este segundo punto y último dentro de los frutos del matrimonio, que es crecer. Este es importantísimo, mis amados hermanos. Ok, ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo identificar yo de que mi matrimonio está creciendo? Aquí está este segundo punto. El primero fue que tenemos que crecer en amor, pero el segundo, vean qué interesante, crecer junto al río. Amén. Yo no sé si ustedes lo han percibido, me imagino que sí, ¿verdad? Máximo que les gusta andar visitando ríos. Pero no es lo mismo, mis amados, la vegetación que está alrededor de los ríos no es igual a la que pueda estar lejos de un río. ¿O sí es igual?
¿Por qué no es igual? ¿Qué pueden decirme ustedes? ¿Por qué no es igual la vegetación que está cerca de un río? Los árboles más altos que están regados por el agua. Ahí está, porque hay agua. Una de las características de las palmeras, mis amados hermanos, es de que tienen dos características. Dice que hay unas palmeras que crecen tanto, pero su crecimiento se detiene cuando sus raíces empiezan a profundizar, pero se afianzan en las rocas. Es por eso que las palmeras puede venir un fuerte viento y se doblan, pero no se quiebran. ¿Por qué? Porque las raíces están afianzadas en la roca. Amén. Y las otras palmeras dice que su característica que tienen es similar, pero en lugar de afianzarse en la roca, se afianzan en el agua, se meten en el agua, o sea, dejan de crecer hasta que encuentran agua. Y por eso es que tan alta es del suelo a su copa, como tan profunda del suelo para abajo. El mismo largo que tiene el tronco, el mismo largo tienen las raíces. Pero ¿hasta qué momento dejaron de crecer? Hasta que se afianzaron en la roca. Podemos tomar una figura, Cristo, la roca, o hasta que se afianzaron en el agua. Amén. La palabra. Amén. Entonces este punto es muy importante para nosotros como matrimonio, porque mi matrimonio, nuestros matrimonios, mis amados hermanos, tienen que crecer junto al río. Y ese río, mis amados hermanos, es figura del Espíritu Santo. Amén. Lo hemos mencionado acá en estos temas de matrimonio, de que muchas veces, mis amados hermanos, nosotros como esposos o nuestras esposas vienen y nos hacen ver algo en lo que no estamos haciendo bien, pero lamentablemente viene nuestro orgullo, ¿verdad? Y no prestamos atención. Pero cuando el Espíritu Santo nos lo indica, muchas veces ahí sí hacemos caso. Amén. Lo que no logramos percibir o entender es que muchas veces el Espíritu Santo nos habla por el cónyuge. Y es ahí, mis amados hermanos, en donde, que Dios nos libre, no creo que lleguemos a ese punto, pero en donde puede una persona llegar a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Amén. No creo que ninguno de nosotros lleguemos, pero ¿por qué les menciono esto? Porque a veces sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo, digámoslo así, es como una escalera de 7 gradas. Cuando uno llega a la número 7, eso ya es la blasfemia. Pero para llegar a la séptima, pues tengo que decir primera, segunda y sucesivamente, ¿verdad? Entonces no creo que el Espíritu Santo nos permita a ninguno de nosotros blasfemar. Porque ese es el pecado que la Biblia dice que ni en este siglo, ni en el venidero, ese pecado será perdonado. Pero una de las gradas, de los escalones, digamos así, con los que empieza la blasfemia del Espíritu Santo, es el contristamiento del Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo en nuestras vidas está contristado. ¿Por qué? Porque el cónyuge nos da una dirección, nos da una directriz. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces lo ignoramos. Y no nos damos cuenta de que quien nos está hablando por medio de nuestro cónyuge es el Espíritu Santo. Entonces ahí se contrista el Espíritu y yo puedo correr el riesgo de subir ese primer peldaño que me puede llevar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué será más fácil? Si ya subí el primer peldaño, ¿será más fácil subir el segundo o bajar de ahí para no blasfemar? El riesgo es ese, mis amados, porque si ya él lo dice una vez, probablemente lo pueda volver a hacer otra vez. Lo pueda hacer otra vez y que Dios nos libre de todo eso. Pero para evitarnos y no llegar a esos extremos, mejor crezcamos junto al río como matrimonio. Decimos amén. Miren, ahorita que me recuerdo, mis amados hermanos, mi esposa me hacía una pregunta uno de estos días, no sé si ustedes se recuerdan, y ella me preguntaba que si yo había conocido algún matrimonio que hubieran crecido juntos. Y yo le dije que no, pero ahorita me estoy acordando que sí conocí un matrimonio. Pero cuando yo los conocí, o sea, ellos ya habían crecido. ¿En qué momento? Ahorita me acordé que yo me congregaba en esa iglesia, pero yo nunca vi esa iglesia como mi iglesia. Yo iba porque mis papás me llevaban.
Y la iglesia hacían actividades y de todo, y había una pareja muy particular que el hermano siempre estaba, predicaba, ministraba, y había una hermana también muy particular que también estaba metida en muchas cosas. Yo me congregaba y me congregaba hasta que pasó un día, mucho tiempo ya de estar ahí, tal vez un año, y se fue a una actividad de familia. Y nos pareció curioso ver que esos dos andaban juntos. Qué raro, el hermano y la hermana. Porque según yo, eran solteros. Que si hasta ese día, ellos nos dijeron, no, es que nosotros somos esposos. Pero cuando yo los veía servir, yo pensé que eran solteros. Y sí, les digo, conocí ese matrimonio. Ninguno de los dos era pastor, pero tenían todo el potencial para poder serlo. Imagínense, tal era el servicio que le daban al Señor, que a veces llegaba uno primero, el otro después. Por eso que al menos yo no me había dado cuenta de que eran esposos. Amén. ¿Por qué? Porque si a alguien le tocaba servir, él o ella estaba ahí. Y imagínense cuánto tiempo pasó, porque para ellos lo más importante era el servicio al Señor. Y su matrimonio, pues ya cuando los vimos, que ya supimos que eran matrimonio, pues ya empezamos a echar el ojo a ver dónde andan. Un matrimonio ejemplar. Bueno, entonces sí conocí una pareja, pero imagínense. Ok, veamos. Ezequiel capítulo 47 y versículo 12, ¿qué dice? Junto al río, dice, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán, ¿qué dicen mis amados hermanos? Miren qué tremendo. Toda clase de árboles. Pero vean que hace el énfasis. No dicen, bueno, allá en Guatemala hay un árbol que se llama chiribisco, que no da fruto, mis amados hermanos, por eso se ve bien chiribisco. Es muy bueno para cuando uno quiere prender fogatas, porque agarra así rápido el fuego, porque no da nada de fruto. No dice ahí chiribiscos, no dice ahí zarzas ardiendo, dice toda clase de árbol, pero que dé fruto. Ahí está algo de lo que mencionábamos, ¿verdad? Que la gran diferencia entre los árboles que están junto al río y los que están lejos del río. Entonces, mis amados hermanos, vamos a terminar de leer, dice acá, junto al río, en su orilla, a uno y al otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer, y sus hojas, ¿para qué? Para sanar. Entonces miren, pues aquí hay algo muy interesante, mis amados hermanos. Recuérdense de dónde venimos, ¿verdad? No nos olvidemos de esta base bíblica, por favor. Ahorita se van a dar cuenta por qué regreso acá. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, es lo único que estamos hablando ahí. Multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla bien de todo lo que tenemos que hablar. Ok, vamos a regresar a donde nos quedamos. Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes bendijo Dios, mis amados hermanos? Bendijo al varón y a la hembra. Bendijo el matrimonio. Pero vean esto. Cuando ustedes y yo, este es el problema con mucho matrimonio, decidimos casarnos, el plan original de Dios no era, mis amados hermanos, nada más agarrar un soltero por allá, una soltera por acá, y que se unan y que sea lo que Dios quiera. No, sino el fin de Dios al promover el matrimonio es que ustedes y yo como matrimonio fuéramos de bendición. ¿Amén o no amén? Fuéramos de bendición. Pero díganme ustedes, ¿cómo? Un matrimonio, mis amados hermanos, inestable, va a poder ser de bendición para otro. Miren, pues voy a ponerle pausa a aquí. Ok, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque, mis amados hermanos, es ilógico. Es ilógico de que yo, teniendo un problema, algo similar a lo que leíamos hoy en la palabra, quiera ayudar a otra persona que tiene el mismo problema que yo. Lo decía la Biblia, si se acuerdan, guías de ciegos. ¿Y qué va a pasar si un ciego guía a otro ciego? Lo dice la Biblia, los dos van a ir a caer al mismo agujero. Amén. Entonces, por eso es, mis amados hermanos, de que ustedes y yo tenemos que entender
de que cualquier situación que ustedes y yo identifiquemos que pueda estar estorbando nuestro matrimonio, tenemos que buscar la solución o la salida, entiéndase, no más fácil, sino la más pronta, la más espiritual. ¿Para qué? Para que cuando venga alguien, mis amados hermanos, que así va a pasar, si la gente se entera que somos cristianos, además de alguien va a venir a pedirnos ayuda, ustedes y yo tengamos la autoridad para poder ayudarnos. Si le prestaron atención a la lectura del día de hoy, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: oigan y hagan lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque eran muy buenos y lo dice: diezman de esto, diezman de lo otro, pero dejaron de hacer lo otro. ¿Se acuerdan que lo leímos? Les era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Entonces el fin, amado hermano, de tu matrimonio, de mi matrimonio, ahí está claro lo que estoy hablando, es de que ustedes y yo seamos de bendición para las demás personas. Vean lo que dice acá. Habla de que crecerá toda clase de árboles junto al río que den fruto. Vean, ¿fruto para qué? Fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas ¿para qué dice? ¿A quiénes, mis amados hermanos? ¿Para sanar a quiénes? ¿Para saciar a quiénes? Habla de comer. Para todos aquellos que vean un árbol, tengan fruto, se lo comen, se sacian. Hacen lo que tengan que hacer con las hojas. La Biblia habla de que con las hojas de higuera se hacían unos emplastes y se los ponían ahí y la gente sanaba y sanaba. Entonces, cuando hablamos del fruto y de las hojas, mis amados hermanos, está hablando de un matrimonio que ha crecido junto al río, sano. Y ese matrimonio sano podrá entonces sanar más matrimonios. Pero ¿cómo? Ya les puse un ejemplo. ¿Cómo podemos pretender, mis amados hermanos, de que yo teniendo un problema como matrimonio voy a poder ayudar al otro matrimonio? No se va a poder. Por eso es, mis amados hermanos, no sé por qué les mencioné anteriormente las deudas. Es que ustedes y yo llega un punto en el que tenemos que ser muy celosos. Pero hay gente, mis amados hermanos, que aunque sean muy buenas personas, pero no nos conviene. No nos conviene tenerla cerca, ni tener el número de teléfono en nuestros teléfonos. ¿Por qué? Porque como lo hemos mencionado y la Biblia lo muestra, uno atrae a gente igual a uno. Así es la vida. ¿Qué tipo de gente me busca a mí? Pues el tipo de gente que es igual a mí, o más de algún vínculo tenemos por el cual me busca. Entonces es acá en donde ustedes y yo tenemos que entender de que como matrimonio, mis amados hermanos, Dios no permitió que nos casáramos para destruirnos uno al otro dentro del matrimonio. Lo acabamos de leer. Dios permitió que nos uniéramos para ser de bendición, porque si lo analizamos, mis amados hermanos, ustedes y yo estamos llamados a ser pasados por pruebas, a ser pasados por fuego, no por pleitos, no por problemas, no por divisiones, porque escrito está que una casa dividida no permanece. Pero la Biblia muestra que nosotros somos como aquel hombre que dice que ¿quién es aquel hombre sabio y prudente? Aquel que oye la palabra y la pone por obra, y que el que cimenta, dice, su casa sobre la roca. Y el hombre que cimentó su casa sobre la roca, vendrán las lluvias, vendrán las tempestades, vendrán las tormentas, pero esa casa, dice, no caerá. Entonces no está diciendo, mis amados hermanos, que si ustedes y yo ponemos por obra la palabra, a nuestros matrimonios no van a venir pruebas. Amén. Van a venir, pero ¿qué va a pasar con nuestras casas? Según lo que dice la Biblia, no caerá, no van a caer. Pero ¿quién es el hombre infiel e imprudente? Aquel que escuchó la palabra, no la pudo, no supo cómo ponerla en práctica. Vinieron las lluvias, vinieron las tempestades, vinieron las tormentas, y edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó con aquella casa? Se la llevó el mar.
Entonces démonos cuenta en dónde está la diferencia entre ser sabio y prudente, mis amados hermanos, y necio y negligente en poner por obra la palabra. Porque los dos la escucharon, pero solo uno la puso por obra. Entonces ustedes y yo tenemos una bendición, mis amados hermanos, y que Dios me libre de estarme creyendo algo que no soy, pero cada martes tienen un tema matrimonial. Entendiendo cada martes y recibiendo cada martes un tema matrimonial, es lo que el Señor Jesús le decía a algunos. Ustedes, el apóstol Pablo me parece que era también, ustedes deberían de ser ya maestros. Pero vengo y encuentro dentro de ustedes pleitos, disensiones, iras, celos, contiendas. Les traía vianda, pero ustedes no están aptos, el apóstol Pablo fue el que lo dijo, para que yo les esté dando vianda. Necesitan una vez más la leche espiritual para que por medio de ella sean renovados y abiertos vuestros entendimientos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo a los corintios no les pudo dar, mis amados hermanos, vianda? Porque había muchas cosas dentro de ellos que demostraban que no era gente espiritual. Y la Biblia dice que no le demos las perlas, dice, a los cerdos. ¿Por qué? Porque no la va a poder poner por obra. No la va a poder poner en práctica. ¿Por qué? Porque lamentablemente el animalito no es muy entendido. Pero una oveja tampoco es tan entendida, pero oye la voz y lo sigue. ¿Y qué hace el cerdo? Me acuerdo que en una oportunidad llegué a la casa de un pastor. Yo no sabía que él criaba cerdos, porque él vivía en un lugar así alto y los cerdos los tenía hasta por allá abajo. Y me contó, quiere ir a verme, dice, vamos, por curioso. Y cuando bajamos, los cerdos solo me vieron, que no me conocían, y un ruido que empezaron a hacer, que literalmente llegué solo a verlos, los vi y me regresé. Pero las ovejas, escrito está, oyen la voz de su pastor y lo siguen, con la boquita callada. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor Jesús iba al matadero, a que lo mataran, pero así lo dice, iba como cordero mudo al matadero, siguiendo la voz de aquel que lo mandó a hacer lo que vino a hacer. Ok, vean esto, qué interesante. Tengo todavía tiempo, mis amados hermanos. Entonces dice acá que tienen que crecer, crecerán, dice, junto al río toda clase de árboles que den fruto. Ya explicamos que ese río es figura del Espíritu Santo. Quisiera hablarles un poco del Espíritu Santo, pero vamos a hablar de esta palabra crecer, porque hace énfasis en relación a ese río. Dice, crecer, significado número 1. Dice, hoja como brotando sobre un árbol, pero también habla de follaje. Le coloqué la palabra hoja y follaje en otro color, a pesar de que es del mismo significado, porque yo creo que ustedes y yo entendemos, ¿verdad? De que será lo mismo una hoja, porque ahí dice hoja, no dice hojas, dice hoja. Entonces, si dice hoja, yo creo que todos entendemos de cuántas hojas está hablando. ¿De cuántas? De una, ¿verdad? Pero ¿y cuando dice follaje? Ok, ustedes y yo sabemos que es una hoja. Pero ¿y qué es el follaje? Es todo eso verde que miran ahí del árbol, todo ese montón de hojas, es el follaje. Entonces miren, a mí me sorprendió, por eso resalté esas dos palabritas, porque dice que crecer empieza una hoja brotando sobre un árbol, pero se queda el árbol con una sola hojita. Miren qué tremendo. Llega, mis amados hermanos, a hacer o a tener un follaje. ¿Han visto cómo crecen cuando empieza la semilla del mango? Es la que yo he visto. ¿Cómo empieza a crecer? Empieza a crecer un tallito ahí para arriba, ¿verdad? Y lo primero que le sale, ¿qué es? Al tallito, una hoja. Pero cuando ya llega a crecer el árbol de mango, ya no tiene una hoja, cualquier cantidad de hojas. Entonces miren qué tremendo, mis amados hermanos, este pequeño y primer significado. ¿Cómo tiene que crecer mi matrimonio? Si lo hablamos
una hoja. Cositas pequeñas. Amén o no amén. Porque una hoja, pues una hoja es una hoja, es pequeña. Pero ya cuando ha crecido al tamaño de un follaje, si hablamos, por ejemplo, pensemos, mis amados hermanos, una hoja, ¿qué tanta sombra me puede dar una hoja? Casi que nada, ¿verdad? Pero ya un follaje, es aquí lo que la Biblia muestra, mis amados hermanos, y les pongo este ejemplo con nuestros matrimonios, porque al final es lo que estamos hablando. De que imagínense, ustedes y yo solamente por el hecho de ser matrimonio tenemos alguna capacidad, pero si crecemos como matrimonio ya no vamos a tener, mis amados hermanos, capacidad para cubrir solamente nuestras necesidades, sino vamos a crecer de tal forma de que vamos a poder suplir las necesidades de los demás. Miren, pues veámoslo tanto literal como espiritual. Cuando un matrimonio, mis amados hermanos, no crece junto al río, tomemos esa hoja como una cobertura de sombra. Cuando un matrimonio no crece junto al río, lógicamente, como lo dice acá, aquí dice crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer, pero decía una parte, cada mes dará su fruto. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes y yo como matrimonio no crecemos? Entonces, ya el matrimonio ya está, el árbol ya está, ya dio la hojita, pero si no hay un crecimiento, esa hojita, esa acción dentro del matrimonio, espero me voy a entender con esto, no va a bastar para que esa hojita, esa acción cubra las faltas de mi cónyuge. ¿Me voy a entender? O sea, si yo como matrimonio no crezco, el matrimonio ya está, el árbol ya está, la hoja ya está, ya estamos casados. Si no crezco, solamente esa unión, esa firma, esa bendición que me pudo haber dado algún ministro no va a bastar para cubrir las faltas del otro. Amén. Pero si crezco y llego a ser un follaje, un árbol grande, no solamente va a alcanzar para cubrirme a mí mismo, para cubrir a mi cónyuge, sino ¿qué pasa, mis amados hermanos, cuando ya un árbol llega a ser muy grande y sobre todo si tiene fruto muy bueno? ¿Quién más llega a los árboles? Llega gente, pero también llegan animalitos, ¿verdad? Llegan pajaritos, se posan, cuando uno los mira, ahí están picoteando los frutos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si uno crece, hay demasiado follaje dentro de mi matrimonio para poder cubrir las faltas de mi cónyuge. Pero imagínense, hay muchos dibujos que nos muestran las hojas de higuera que se pusieron Adán y Eva en el huerto. ¿Con cuántas hojas creen ustedes que se habrán cubierto? Ustedes y yo podemos pensar el cuerpo del varón, 1 o 2 hojitas. La mujer, 1, 2, 3, 4 hojitas. Y si llegué a llegar el otoño, ¿qué pasa en otoño con las hojas de los árboles? Se caen. Ok, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque tomemos esa hoja como una acción, como una muestra de amor, una muestra de gratitud. ¿Qué va a pasar con esa hoja dentro de mi matrimonio cuando mi cónyuge falle? ¿Alcanzará para cubrir sus faltas? No alcanza. Eso es lo que pasa cuando un matrimonio no crece. Entonces ya están unidos, pero al ver las faltas, si el matrimonio no crece, las faltas van a hacer ¿qué? Y normalmente, como yo les decía uno de estos días, yo no conozco ningún matrimonio, mis amados hermanos, que diga que se va a separar porque todo les está yendo bien. Antes bien, todos los matrimonios que conozco, sobre todo los que se han separado, se separan porque algo no les está yendo bien.
Ahora entendiendo, como lo estamos hablando, por qué probablemente las cosas les empezaron a ir mal y el amor, el matrimonio, aún a veces hasta el mismo, vamos a decirlo así, Dios no pudo ser propicio para que aquel matrimonio permaneciera, porque no crecieron. Y como lo hemos mencionado, el crecimiento, mis amados hermanos, no lo doy yo, no lo da el hombre, lo da Dios. ¿Y qué pasa si crecemos? Miren, perdónenme que les ponga ejemplos tan infantiles si ustedes quieren ver. Hoy vi yo a una persona era un varón y cargaba unos zapatos con una suela, sin mentira, no sé, unos 7 centímetros de suela. Y yo cuando vi a la persona dije dentro de mí, este hijo del día, no son broma. No pensé mayor cosa, pero tampoco me fue agradable ver a ese varón con una suela de zapato como así. Bueno, pero me acordé que cuando yo tenía 18, 17 años, ¿qué creen que hice? Me acordé que yo te compré un par de zapatos con una suela. Entonces ahí dije, lo entiendo. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque si ustedes y yo, mis amados hermanos, no crecemos espiritualmente hablando, al ver las faltas del otro, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué podemos pensar al ver las faltas del otro? No creció. Y ahora preguntémonos, ¿y qué tanto pude haber crecido yo que me estoy centrando en las faltas del otro? Mis amados hermanos, ¿cuántas faltas tenemos ustedes y yo delante de Dios? Y a pesar de eso, Él permitió esas palabras que las pronunció en la cruz: Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. No nos juzgó, no nos condenó, no nos abandonó por nuestras faltas. Antes bien, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Él dio una talla de muerte de cruz, y al morir ve nuestras faltas, y lo que Él hace es: Señor, por favor, perdónalos. Escrito está: no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque dio la talla del varón perfecto, creció a tal punto que tiene la capacidad de poder cubrir nuestros errores. Y no nos señala, no nos acusa, no nos abandona. Amén. Antes bien, a pesar de ser como somos, intercede por nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, que dentro de nuestros matrimonios nos hace falta crecer? ¿Por qué? Porque si crecemos como matrimonio, van a ser más las razones que vamos a tener para cubrir, para amar al cónyuge, que para señalarlo, acusarlo o abandonarlo. Porque al final escrito está, mis amados hermanos. Y hoy leíamos más o menos algo de eso. Bueno, leíamos eso, pero más o menos algo de lo que voy a decir. El Señor les recriminaba mucho a los fariseos y a los escribas y les dice: porque dejáis pasar el camello, pero coláis el mosquito. O sea, dando a entender de que una falta muy grande la pasan por alto, pero algo tan insignificante, ahí lo están señalando, ahí lo están acusando. Amén. Se me olvidó lo que les iba a decir. Ya me acordé. De la paja o la viga en el ojo del otro. O sea, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, de que si nosotros tenemos la capacidad de ver la paja en el ojo del hermano, entiéndase los errores que el hermano comete. Si yo tengo esa capacidad de ver la paja en el ojo del hermano, ¿qué capacidad tiene él? Acuérdense que ahí está hablando de la paja en el ojo del hermano y la viga en mi ojo. Yo tengo la capacidad de ver la paja en el ojo del hermano. Yo tengo la capacidad de ver los errores que el hermano o la hermana cometen. Pero ¿qué capacidad tiene el hermano o la hermana al que yo le veo la paja?
¿De ver qué? La viga o la paja, ¿no? Miren qué tremendo. Yo tengo la capacidad de ver la paja, pero él tiene la capacidad de ver mi viga. Entonces, para que no me echen me avergüence la gran viga, los graves y grandes errores que yo tengo, porque me considero espiritual, mejor, escrito está, quítate primero la viga de tu ojo, luego podrás ver bien y entonces le podrás quitar la paja al ojo de tu hermano. Pero con esa gran viga, no esté fastidiando, no esté molestando. ¿Por qué? Porque tanto, como se lo dije uno de estos días, peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y ahí es donde no nos damos cuenta, mis amados hermanos, que señalamos al ser amado, pero le toleramos otras cosas. Es la misma cosa. Esos cuellos tiesos me gustan. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando. ¿Me doy a entender? Entonces, mis amados hermanos, ¿quieres que en realidad que tu matrimonio crezca? Cubre, no avergüences. Tampoco encubras. ¿Qué es cubrir? Por ejemplo, si yo tengo una herida, ¿qué harían ustedes para sanarme la herida? Para sanarla, ¿qué harían? Cubre con una venda o otra cosa. Lo primero, ¿verdad? Es lavar. Porque si solamente me la cubren. Pero yo me acuerdo que en una oportunidad me raspé acá. Cuando me lavaron yo pegaba unos gritos. Ok, ¿por qué es necesario que me la lavaran? Está contaminada. ¿Y por qué es necesario que me la cubran después? Para que no se contamine. Todo va de la mano. Amén. Pero juntan, por eso les digo, no es lo mismo cubrir a encubrir. Porque si yo encubro, lo único que voy a hacer es poner la venda ahí. Y cuando me quiten esa venda, ¿cómo va a estar eso? Infección, para que Dios nos libre, es un ejemplo, ¿verdad? Pero hasta gangrena. Pero y si yo cubro, lo primero que tengo que hacer es enjabonar, lavar, restregar y luego cubrir. Cuando me quiten esa venda, probablemente va a estar sano. Pero si yo solamente encubro, mis amados hermanos, ¿qué va a pasar? Aquel que quiero que sane, no va a sanar nunca. Es lo que yo les decía uno de estos días, mis amados hermanos, que dentro del matrimonio a veces es necesario que yo me haga a un lado y que Dios trate con mi cónyuge. Porque mientras que yo esté al frente dando la cara por él o por ella, ¿qué creen que va a pasar? Yo voy a estar recibiendo y él o ella no van a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene quien lo defiende. Y eso no es un crecimiento. Eso les digo, por eso bendigo a mis papás, eso me lo enseñaron mis papás. Aquellos graves errores que yo cometí, nunca me los encubrieron. Y cuando había que dar la cara, anda porque vos lo hiciste. Entonces, mis amados hermanos, ay Dios, que pensé que ya iba a avanzar el segundo. ¿Qué tengo que hacer? Crecer. Porque si crezco, no voy a ver. Cuando digo esto, no me refiero a que voy a hacer caso omiso de los errores de mi cónyuge. No, sí los voy a ver, pero no los voy a juzgar, no los voy a señalar. Amén. Sino antes bien voy a ¿qué? A cubrir. Creo que ya me di a entender con lo que es cubrir. Ya voy a terminar, mis amados. Leo nada más lo que está en blanco a la par del número 1. Y yo quería terminar el tema hoy, pero por lo visto creo que no. Cuando la Biblia nos habla acá, miren esto de algo que es una hoja o un follaje. Aquí yo apunté esto. Todo lo grande inicia con un primer paso. ¿Cómo empezó este crecimiento de un árbol? Con una hoja. Pero ¿cómo se termina formando el árbol? Con un follaje, que no solamente cubre al que lo sembró, ¿verdad? Sino a muchos más. Todo lo grande inicia con un primer paso. Perdón, reconciliación y reconocimiento. ¿No será, mi amado hermano, que a veces todo lo que necesitamos dentro del matrimonio, como lo hablábamos uno de estos días, ¿se acuerdan aquel tema de la esencia del alma trastocada? ¿No será que todo lo que yo necesito, o tal vez mi esposa necesita, es que yo reconozca que en determinado momento algo no hice bien? Eso le trastocó el alma y ahora por eso él o ella
cambiaron y lo único que tengo que hacer, o tal vez, no sé si alguna vez a ustedes les pasó, no precisamente dentro del matrimonio, con alguien, de que alguien tal vez hizo, dijo o pensó algo malo de ustedes y ustedes, bueno, no importa, yo lo perdono, yo la perdono, pero se quedaron, yo sé que me va a venir a pedir perdón, se quedaron esperando el perdón o por lo menos una disculpa y nunca llegó. ¿Alguna vez les pasó o no? ¿Verdad que a uno le pasa? De que uno, bueno, a mí me daba risa, mis amados hermanos, no sé si aquí algún día me pasará o no, pero allá en Guatemala me pasaba que gente llegaba de la nada, había una unción dentro del culto, qué sé yo, y cuando yo sentía a alguien me llegaba a abrazar, pastor, yo quiero pedirle perdón. ¿Y por qué? Es que yo hablé mal de usted. Ah, bueno, te perdono, murmurador. Bueno. Pero gente, mis amados hermanos, le llega a pedir perdón a uno. Yo podría decir de la nada, ¿verdad? Porque yo no tengo nada en mi corazón ni sabía que habían hablado mal de mí. Pero cuando alguien está queriendo dar ese primer paso para que llegue ese follaje, reconoce de que no hace falta haber ofendido al otro. Solamente el hecho de haber pensado mal o haber hablado mal de él o de ella en su ausencia, eso necesita pedir un perdón, necesita una reconciliación. A veces eso es todo lo que se necesita, mis amados hermanos. Pero ¿quién creen ustedes que es más humilde dentro de un matrimonio cuando hay un problema? ¿Quién será el más humilde? ¿El que armó el problema? ¿El que ignoró el problema? ¿El que abandonó el problema? ¿O el que busca la reconciliación? El que busca la reconciliación, definitivamente. Ya con esto voy a terminar. ¿Por qué? Porque el que busca la reconciliación está demostrando, mis amados hermanos, que es más importante para él o para ella la relación, la persona, que lo que pudo haber hecho o dejar de hacer. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Yo escudriñando este tema, ministrándolo el día de hoy, les puedo decir, aún como esposo, mis amados hermanos, tengo que crecer aún otro poquito, porque de tamaño ya perdí la esperanza. Pero como matrimonio, tenemos que crecer todavía. Decimos amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro